Profesor, puede iniciar. Ya, gracias, gracias, gracias. A ver, veamos. Primero, muy buenas tardes, estimados estudiantes, público en general, amigos y amigas que nos están observando, están formando parte de esta transmisión en vivo en estos momentos que estamos llevando a cabo para el solucionario de la séptima práctica calificada de la CEPRE UNI 2025-1, a puertas ya del examen de admisión de la Universidad Nacional de Ingeniería, a llevarse a cabo, a realizarse la pasado, si mal no me equivoco, la quincena de febrero. Ya no queda nada, estamos a puertas, a vísperas, y es así que nuestra academia UNICP se hace presente a todos ustedes para desarrollar, solucionar paso a paso, paulatinamente, todo lo que viene a ser lo que fue la séptima práctica calificada de hoy, en especial lo que viene a ser humanidades, razonamiento matemático, razonamiento verbal. Ellos nos vamos a encargar de desarrollarlo paso a paso, para que de esa manera puedan ustedes corroborar dónde han sido sus aciertos, sus desaciertos, dónde hay que pulir y que quede bien claro la fundamentación, la solución, el porqué de la respuesta, de la alternativa correcta. Y de esa manera no tengan inconveniente en adelante. Quien les habla es el profesor Edward Madueño Ríos, profesor de nuestra academia UNICP, que tengo a mi cargo tres hermosas asignaturas, disciplinas científicas que forman parte de las ciencias sociales, de humanidades, de letras. Soy profesor, enseño en UNICEP, tanto historia del Perú, historia universal, como geografía. Así que, sin más preámbulos, vamos pues al desarrollo de la séptima práctica calificada de la CEPRE-UNI, que se llevó a cabo, se realizó hace poquito, pocos minutos atrás, acaba de concluir. Y nos vamos al desarrollo de las preguntas. Voy a comenzar con historia de acuerdo al orden de las preguntas en su examen. Extraído del mismo examen, como pueden notarlo en imagen, del mismo examen se ha extraído para que lo puedan apreciar, lo podamos analizar y llegar a la respuesta, a la alternativa correcta. Que no es el otro mundo, ¿ah? Temas que estamos desarrollando en clase con los estudiantes que se están preparando para el examen de la UNI, que ya está cerca. De aquí a poco tiempo, pasado la quincena de febrero, a llevarse a cabo, y ha coincidido con nuestro trabajo, con nuestro desarrollo, lo que estamos trabajando en el aula con los muchachos y las señoritas. Dice la pregunta de historia, donde están las dos historias, tanto historia del Perú como historia universal. Miren, historia, pregunta 60, dice así. Entre 1939 y 1948, hace poco, acá a la vuelta de la esquina, siglo XX, siglo pasado, entre 1939 a 1948, para ubicarnos en el contexto histórico, en la época, corresponde a un periodo de la República Peruana, ocurrido hace poco, conocido como la Primavera Democrática. Una vez más, nuestro país retornaba a la vida democrática. No nos olvidemos, venía dos gobiernos de carácter fascista, militares de carrera, conocido como tercer militarismo. Desde 1930 hasta 1939 es la antesala, el preámbulo de esta época conocido como la Primavera Democrática. No se olviden ustedes que en el tercer militarismo de 1930 a 1933 gobernará Luis Miguel Sánchez Cerro, y de 1933
hasta 1939, lo hará su homólogo militar de carrera por segunda vez, Óscar Raimundo Benavides. Por consiguiente, nuestro país retornaba una vez más a su vida democrática, repito, reitero, entre 1939 a 1948, llamado Primavera Democrática. Y aquí está su nombre, Primavera Democrática. ¿Quiénes fueron presidentes en ese momento? Del 39 al 48 son dos. De 1939 hasta 1945, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. No se olviden, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. Y de 1945 hasta 1948, no terminó bien su gobierno, porque nuevamente los militares van a dar golpe de Estado a un presidente elegido democráticamente. De 1945 a 1948 gobernará nuestro país el arequipeño, abogado de profesión, José Luis Bustamante y Rivero, su nombre completo. José Luis Bustamante y Rivero. Algo interesante, haciendo un poco de sincronismo, historia comparativa, estamos, como también se le llama, la primavera democrática coincide con un gran acontecimiento mundial de entonces, que de una u otra manera tuvo repercusión en nuestro país, la Segunda Guerra Mundial. Recuerda que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló entre 1939 y 1948, perdón, hasta 1945. Si mañana más tarde te hace la pregunta a la UNI, ¿quiénes gobernaban el Perú durante la Segunda Guerra Mundial? Fueron dos presidentes. De 1939 hasta 1945, prácticamente casi toda la Segunda Guerra Mundial, primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche. No se vayan a olvidar. Y en el epílogo de la Segunda Guerra Mundial lo harán José Luis Bustamante y Rivero. Ya lo sabes. Así que ahí tenemos este dato importantísimo. Dice, establezca si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas según corresponda. Vamos a ponerle a la mano derecha de cada proposición enumerado con número romano si es verdadero o falso. Vamos con la primera, dice así. Nos proclamamos soberanos sobre las 200 millas marítimas paralelas al litoral, a nuestro litoral, a la costa peruana, por supuesto. ¿Obra de quién? Del presidente en ese momento, José Luis Bustamante y Rivero. Y a la vez que será ratificado luego, ratificado por Manuel Arturo Correa Moretti, su famoso gobierno llamado Ochenio. Será ratificado, pero todo ello nace con José Luis Bustamante y Rivero en la primavera democrática. Así que la primera sí es verdadera. Vamos a la segunda. Incrementamos nuestras exportaciones de materias primas, fundamentalmente hacia Estados Unidos. Sí. Sí. ¿Debido a qué? Debido a que el mundo atravesaba la Segunda Guerra Mundial, como lo mencioné hace poquito. Y por consiguiente, los países involucrados en la guerra van a tener una devastación, van a carecer de materia prima para su alimentación, para el desarrollo de sus pueblos, y van a requerir de países productores de materia prima como el Perú, estamos obtener de ellos esa producción. Así que la segunda sí es verdadera. Vamos a la tercera, dice, tuvimos un conflicto armado con Colombia, contra Colombia, por problemas fronterizos no resueltos. No. El conflicto armado que tuvimos, una vez más, en este caso, en el primer gobierno de Manuel Prado Ugarteche, 1941 para ser exacto, fue contra Ecuador. Contra Ecuador, que finalmente, parcialmente se solucionó
con el protocolo de Río de Janeiro, firmado en 1942. Es contra Ecuador, no contra Colombia. Pero ese litigio, ese problema limítrofe fronterizo, no quedó completo, concluido, porque el Congreso ecuatoriano no terminó de cerrar la frontera en la cordillera del Cóndor. En ese entonces el departamento, hoy región al norte del Perú, Amazonas, fronterizo con Ecuador. Problema que se extendió de una u otra forma hasta el segundo gobierno del entonces presidente Alberto Kenja Fujimori, fallecido hace poco. Y que se solucionará, se cerrará la frontera, finalmente, con el famoso Tratado de Itamaraty en Brasilia, en el año de 1998, cuando era presidente de Ecuador. En ese año, hace poco, Yamil Maguad. Así que ya lo saben. Así que la tercera es falsa. Es contra Ecuador y no contra Colombia. Vamos con la siguiente proposición. Acá. Mira lo que dice el 4 en número romano. El Perú declaró la guerra a los países del eje en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. No, no. Aunque tuvo rencijas el primer gobierno de Manuel Pedro Bateche con el gobierno japonés, apoyando a Estados Unidos de una otra manera, por lo que hizo Japón, al bombardear Pearl Harbor en Hawái, Polinesia, Oceanía, base militar altísimo en el lugar, los Estados Unidos. Pero en realidad se refiere a todo el eje. ¿Quiénes formaban el eje? 3 capitales: Berlín, Roma y Tokio. Berlín, Roma y Tokio. Es decir, Alemania nazi, Italia fascista y Tokio imperialista con Hirohito a la cabeza. No fue, acá dice a todos del eje, no. Hubo rencijas, sí, y se tomó represalias por el hecho antes mencionado contra Japón. Pero con todo el eje no es cierto. No es cierto. Aquí es falso. Por consiguiente, la alternativa correcta es la C. Las 2 primeras verdaderas y las 2 últimas falsas. Nos vamos a la pregunta 61. Observen en pantalla. Ahí lo tienen claro y preciso. Mira lo que dice la 61. Debido a las aplicaciones de las reformas borbónicas, va la pregunta. Profesor Madeño, ¿cuándo ocurre la reforma borbónica? Pero antes, ¿qué es una reforma borbónica? Reforma significa volver a la forma, a lo que fue antes. Es decir, cuando España tenía hegemonía, auge, apogeo, estoy hablando, siglo XV, XVI, XVII. Ello quería hacer España, volver a tener hegemonía. ¿Y por qué se llama borbónica? Porque la dinastía borbónico-francesa que gobernaba España lo va a promover. Específicamente, ¿qué monarca español lo pone en práctica? Carlos III, que es uno de los grandes representantes del despotismo ilustrado en España. Él lo va a aplicar la reforma borbónica. Diversos tipos de reformas: eclesiástica o religiosa, política, administrativa, territorial, etcétera, etcétera. Con el propósito de que España, repito, reitero, retome su prestigio y hegemonía que en los últimos siglos había perdido. Entonces dice la pregunta: debido a la aplicación de la reforma borbónica, siglo XVIII,
se produjeron una serie de críticas, protestas, levantamientos y rebeliones contra el orden colonial, cierto, y en especial por la aplicación de gravámenes, impuestos elevadísimos, que a esta gente lo perjudicaba. El levantamiento contra el gobierno virreinal más violento producido en el Perú del siglo XVIII, en plena reforma borbónica, porque específicamente lo afectó económicamente, fue liderado por ¿quién? Titu Cusi Yupanqui, hijo de Manco Inca. No, pues señor, la rebelión de Titu Cusi Yupanqui forma parte de la resistencia indígena de los últimos incas del Cusco, Pictos y Vilcabamba, específicamente siglo XVI. Están preguntando siglo XVIII. Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, no. Precursor continental, primer ideólogo independentista del Perú y América, autor de una gran obra, Carta a los Españoles Americanos. Nada tiene que ver este patito. Juan Santos Apuín Catahualpa, su revolución se llevó a cabo en el siglo XVIII, pero nadie niega su papel, pero no tuvo gran fortaleza como el que viene a continuación. José Mateo Pumacahua, si hablo del siglo XVIII, este patita, brigadier de Chincheros, era leal fiel a la corona española. Junto a la rusa Choquehuanca, no te olvides su nombrecito, caciques, favorecieron a la corona española y enfrentaron a su hermano de raza, Tupac Amaru II. Así que la D no es. La respuesta correcta es la E, pues señores y señoritas. La gran revolución de Tupac Amaru II, 4 de noviembre de 1780, Tinta Cusco. Su nombre verdadero, C. Gabriel Condorcanqui Noguera. Recuerda que Tupac Amaru significa en quechua serpiente resplandeciente, otros dicen serpiente sagrada. Esa es la respuesta, la E de la 61. Nos vamos a la pregunta 62, y ahí lo tienen en pantalla. Vamos a la 62. Y ahora vamos a hacer un poco de historia universal. Dice, durante el periodo entre guerras, ¿a qué se le llama periodo entre guerras? Dentro de la historia universal, a una época que comprende entre 2 años, 1919, para ubicarnos en el contexto histórico, finaliza la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra, 1919, aunque realmente la guerra terminó en 1918. Pero ¿por qué se toma en cuenta 1919? Porque ahí se firmó el Tratado de Paz de Versalles, París, Francia, entre la Entente Cordiale, los aliados, ¿con quién? Con Alemania. Un tratado nocivo y lesivo para Alemania. Y ahí comienza su revanchismo, su afán de venganza, que lo plasmará luego promoviendo la Segunda Guerra Mundial. Hasta 1900, un ratito, perdón, hasta 1939, año en el que se inicia la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuánto tiempo dura? Saca tu cuenta, 20 años. En esos 20 años ocurrieron sucesos que van a marcar al mundo y específicamente Europa, y promoverá la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, ¿qué ocurre? Hechos históricos, eso te va a pedir la UNI en adelante y para toda la vida. Uno, continúa la Revolución Rusa de 1917, donde nacerá el primer Estado comunista, socialista
marxista del mundo, que se hará llamar la Unión Soviética, la URSS, iniciales URSS. Otro hecho, se produce el crack del 29. Eso fue fatal para Estados Unidos y todos los países que económicamente dependían de él, principalmente Europa Occidental y otros países del planeta dependientes de la economía norteamericana, como es el caso de Latinoamérica, Perú. El crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Wall Street, New York, Estados Unidos, el famoso Black Tuesday, en inglés, jueves negro, la sobreproducción. Termino la idea. Otro acontecimiento que ocurre, esto trae como resultado que aparezcan mentiras, líderes que se autodenominaron salvadores de la situación crítica, caótica que atravesaban sus países y habitantes. Anticomunistas, antidemócratas, aparecen gobiernos totalitarios de carácter fascista, como es el caso del fascismo italiano con Benito Mussolini, como es el caso del nazismo alemán con el austriaco Adolf Hitler, como es el caso del falangismo en España con Francisco Franco, como es el caso del estalinismo en la Unión Soviética, el imperialismo con Hirohito en Japón, entre otros. ¿Qué más ocurre? Se produce la Guerra Civil Española entre nacionalistas y republicanos, nacionalistas falangistas con Franco a la cabeza, un gobierno, una ideología de carácter fascista, republicanos con ideología comunista. Finalmente, Franco y sus hombres vencerán. Entre 1936 a 1939 se lleva a cabo la Guerra Civil Española. Franco toma el poder en 1939, un gobierno fascista, totalitario, un dictador que gobernará hasta el último día de su vida, hasta 1975, hace poco, años atrás. Ahí está. Ahí lo tienen. ¿Y quiénes apoyaron a Franco para vencer a los republicanos comunistas? No es el fascismo italiano con Mussolini a la cabeza y el nazismo alemán con Adolf Hitler como líder. ¿Con qué propósito? Que triunfe y de esa manera combata el expansionismo socialista comunista en el mundo de la Unión Soviética. Que ellos consoliden su poder. Nunca lo olvides. Y a la vez se prepararon en esta guerra civil española. ¿Para qué? Para quedar expeditos y así participar en la Segunda Guerra Mundial. Esos son los antesala de la Segunda Guerra Mundial. Durante el periodo entre guerras, sigo, la sobreproducción, el exceso crediticio y la especulación fueron causas que generaron ¿qué? Al ojo, pues. ¿Cuál, profesor Balaño? Al ojo, el crack del 29, la caída de la bolsa de valores de Wall Street. Esta crisis económica contribuyó al debilitamiento de los partidos, lo cual influyó en la década de 1930 en la consolidación de ¿qué? Del fascismo. Un gobierno dictatorial totalitario como respuesta al avance del comunismo. La alternativa correcta de la 62, ¿cuál es? La C. La C. Al ojo. De acuerdo a lo que acabamos de explicar. Nunca lo olvides y llévalo contigo. La pregunta es, para complementar y tener una idea mejor, ¿quién era presidente de Estados Unidos durante el crack del 29? Hoover. H-W-V. Hoover. ¿Quién dio solución al crack del
al crack del 29, en la década de los 30, el presidente democrático, porque joven era republicano, el presidente democrático estadounidense, Franklin Delano Roosevelt, ese es su segundo nombre, Delano, Franklin Delano Roosevelt, aplicando ¿qué? El New Deal, la política económica keynesianista. Ahora, profesor, cuando se produce el crack del 29, ¿fue afectado todo el mundo? No. La Unión Soviética no se afectó. ¿Debido a qué? ¿Por qué ¿Por qué no le afectó? Su economía era estable, debido a la aplicación de planes quinquenales de Joseph Stalin y la planificación extraordinaria del Estado. Y todos los países de Europa Oriental que dependían económicamente de la Unión Soviética tampoco fueron afectados. ¿Cuál fue la consecuencia? La mayor consecuencia del crack del 29, por ejemplo, en Latinoamérica como Perú, la caída de gobiernos democráticos y la llegada al poder de militares fascistas. Eso es lo que pasó en Perú, 1919, cuando cayó, perdón, 1930, cuando cae el onceño de Leguía, su segundo gobierno, y toma el poder, venido de Arequipa, Luis Miguel Sánchez Cerro, un gobierno de carácter militar fascista, el tercer militarismo. Ahí está, usando como pretexto la crisis económica, el caos que estábamos atravesando. Así que la pregunta 62, alternativa correcta la C. Nos vamos a la 63, historia universal. La Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, fue el segundo enfrentamiento bélico entre las potencias imperialistas e industriales. Observa, el conflicto se inició con la invasión de Alemania sobre Polonia. Siempre Alemania dando el primer paso y así iniciándose cada guerra mundial. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, su nombre original, se inició cuando Alemania invade un país neutral, Bélgica. Ahora invadía Polonia, incumpliendo el pacto de no agresión firmado con la Unión Soviética meses atrás, y donde habían quedado, se habían puesto de acuerdo estos dos países, bajo la mesa clandestinamente, que Polonia iba a ser repartido entre los dos, que Alemania al final no respeta. Dice, tras la culminación de la guerra, es decir, termina la guerra, 1945, ¿qué consecuencias trajo este hecho para el mundo entero? Vamos con las consecuencias, hijito, hijita. Vamos a poner verdadero o falso. ¿Te parece? 1, 63, ¿eh? 1. La Unión Soviética y Estados Unidos se enfrentaron directa y militarmente por el predominio mundial. Eso es falso. ¿Pero por qué, profesor Madueño? Si realmente la Unión Soviética y Estados Unidos surgieron como nuevas potencias mundiales después de la Segunda Guerra Mundial y por tener la hegemonía del planeta, se van a enfrentar en un acontecimiento llamado Guerra Fría entre 1945 hasta 1991. Un momentito, señor, señorita. Es un enfrentamiento indirecto, no directo, indirecto. En caso, en muchos ámbitos, político, económico, social, militar, ideológico, deportivo, científico, educativo, etcétera, etcétera. Pero es indirecto, no directo, que involucró países inocentes para salvaguardar sus intereses. Esta tira de zombies. Por eso, la respuesta es, acá es falsa. 1, falsa. No te dejes engañar. Lee, entiende bien
los términos. Dos, Alemania fue dividida territorialmente a favor de Estados Unidos, la Unión Soviética, Reino Unido y Francia, sí. Nuevamente Alemania era la más perjudicada. Le sacaron la mugre los aliados. Lo dividieron en 4 zonas de ocupación. Para Estados Unidos, Inglaterra, Reino Unido, Gran Bretaña y Francia, toda la parte oeste, occidental, y la Unión Soviética, el este. ¿Y cómo se va dividida en 2 zonas de ocupación? Hasta hace poco, hasta su reunificación en 1991, hasta la caída del muro de Berlín y el muro de 1989. ¿Y por qué al final se quedó en 2? Porque Estados Unidos tenía, tenía deuda Inglaterra. Construir su alentamiento después de la Primera Guerra Mundial, que no había terminado de pagar en sus países, y sumado a ello, le debían intereses. ¿Qué hace Estados Unidos? Le mete presión, le pide dar la deuda y los intereses que le debían. Pero no había plata. Así que Estados Unidos hace una jugada sagaz, astuta. No tiene plata, no me hago problema. En algo vas a amortiguar tu deuda. ¿Sabe de qué manera? De que me vas a entregar tu zona de ocupación. ¿Y qué hace Reino Unido y Francia? No le queda otra que entregar su zona de ocupación para que en algo la deuda sea condonada. Por eso Estados Unidos se queda con el oeste y la Unión Soviética con el este. Y luego van a dividir Berlín para ambas potencias, levantándose el muro de la vergüenza o el muro de Berlín. Promovida por quién? Por Nikita Khrushchev, que era en ese entonces presidente de la Unión Soviética y había reemplazado al fallecido Joseph Stalin. Así que no lo olvides, hijo, hija, amigo y amiga, explico. Por eso la 2 en romano sí es verdadera. Nos vamos a la 3. Analicemos. Múltiples colonias de África y Asia se independizaron. ¿Los imperios coloniales europeos? Sí. Recuerda que el gran imperialismo, a través de la firma del Tratado de Berlín, se llevó a cabo a fines del siglo XIX, donde Alemania, el imperio alemán, que había logrado su unificación hace poco, encabezado por Otto von Bismarck, no te olvides, el canciller de hierro lo promueve para llevar a cabo el gran imperialismo y tomar posesión, tener colonias en Asia y África. ¿Por qué? Porque recuerda que esas provincias europeas estaban en pleno desarrollo de la segunda revolución industrial. ¿Qué requerían? Recursos naturales, materias primas. ¿Para qué? Para su producción industrial. Sumado a ello, mercado, colonias, venderlo y de esta manera avanzar fortunas. Y ahí está todos los factores que provocará la Primera Guerra Mundial o Gran Guerra, 1914 hasta 1918. Ahí está. Entonces, cuando termina la Segunda Guerra Mundial de 1945, ¿qué hace? Promueve la descolonización, la emancipación, independencia de países asiáticos y africanos, comúnmente llamado, repito, descolonización. Uno es Estados Unidos,
la Unión Soviética. Tú me dirás, profesor Moreño, que Estados Unidos y la Unión Soviética, que promovían la guerra fría, la disputa del planeta, ellos promueven la independencia de países asiáticos y africanos, ¿qué profesor Moreño? Eran filántropos, seguían las enseñanzas de Cristo, el Evangelio, estupideces. Disculpen ustedes, es cristiano. Me preguntarán, ¿y por qué, profesor Moreño, papar esas colonias? Que ellos tienen incidencia, dominio en estos países. Que recuerda que se disputaban el mundo entero. No lo olvides. Se dejó de lado el maldito colonialismo para pasar a un neocolonialismo que hasta ahora existe. Le duela a quien le duela. Se vive una época llamado el mundo bipolar. Así que no lo olvides. ¿Quién es el primer país en promover su descolonización? Fue la India. Con Nehru se va a convertir luego en el primer presidente de la India independiente del yugo inglés. Y el gran Mahatma Gandhi, a través de su filosofía pacifista. Ahí está. Y su famosa doctrina de la desobediencia. Ahí está. Primer país asiático en descolonizarse. Y en África, ¿quién va a ser el primero? África negra, con el país de Ghana a la cabeza, entre otros. Así que no nos olvidemos. Así que no todo lo que brilla es oro. ¿Y qué organismo internacional también promueve la descolonización de estos países y continentes? La ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Por eso, crees en romano, es verdadero. Alternativa correcta, la C, pues. Las únicas correctas son la 2 y la 3. La C, la 2 y la 3. Ya está. Ya lo tienes. Ahora me voy a geografía para cerrar con broche de oro. Cochera, causita, brother, pataza del alma de la historia. Miren, antes de continuar con geografía, espero que el desarrollo del solucionario que estamos realizando, llevando a cabo el día de hoy, sea de tu agrado, estés reforzando conocimientos y aclarando dudas. Y no te olvides que se está desarrollando, ya se han aperturado nuevos ciclos en nuestra academia UNICP. Ciclo UNI, ciclo San Marcos, de diversas modalidades. Así que, ¿qué estás esperando? ¡Vamos! ¡Anímate! ¡Ven! Informes, matricúlate ya, que el tiempo avanza, que el tiempo es el peor enemigo. Hay que sacarle la mugre al máximo. Lo que tú estás viendo, este solucionario, este desarrollo que estamos realizando, modestamente, no es nada a lo que vas a ver, a lo que vas a aprender, reforzar conocimientos y prepararte con éxito en nuestras aulas. Nos encuentras, no te olvides, en la urbanización Ingeniería San Martín de Porres, al frente de la UNI, cuarto piso, UNICP. Y nuestro otro local maravilloso en Comas, estación Paradero San Carlos, en plena avenida universitaria. En Comas también tenemos otra sede. Así que los invitamos cordialmente a formar parte de la familia UNICP, donde tu preparación será exitosa y los resultados realmente muy buenos, ingresando a las diversas universidades, como es el caso de la UNI y la Decana de América San Marcos. Bien, vamos con geografía para cerrar con broche de oro. Mi modesta participación, tu amigo el profesor Edward Agüeño Ríos. Pregunta de geografía 79 dice así: establezca la relación correcta
Entre los relieves andinos, o también llamados geoforma, y sus principales características, papayita, lo que hemos hecho en clase de cajón, la fija, mira, ha venido en el examen. Yo estoy por seguro que en el examen de la uni próximo a llevarse a cabo, su examen ordinario, pasado la quincena de febrero, ya no queda nada, ya no queda nada, también será así. Aquí tenemos en número romano, enumerado con romano, los tipos de relieves que podemos hallar, encontrar en los Andes, la sierra peruana. Y luego las características que corresponden a cada relieve. Parece que a la mano derecha, cada relieve le colocamos la letra minúscula de la característica que le corresponde. ¿Te parece? Vamos. Meseta. A la meseta también se le llama nombre moderno altiplanicie. ¿Qué es una meseta? Una meseta es un plegamiento. Es una elevación del relieve terrestre de la corteza, debido a movimientos internos llamados diastropismo. Pero ¿dónde está lo característico de la meseta? Que son elevaciones considerables, pero la cima es plana trunca, parece una mesa. Por eso su nombre meseta. Su nombre moderno es altiplanicie. ¿Por qué? Porque es alto y plano, alto y plano, alto y plano, altiplanicie. Se acabó. ¿Por qué es importante, característico, las mesetas o altiplanicies en el caso de los Andes peruanos? Muy simple, porque ahí realizan la siguiente actividad. Acá está. Favorecen la crianza de camélidos sudamericanos, antes llamado auténticos, alpaca, llama, guanaco, vicuña. Mucha ganadería de camélidos sudamericanos. Por eso, uno, a D, ya está. Para dos, paso o abra. A las abras también se le llama paso. Es un tipo de relieve generado, formado por la erosión glaciar de hielo en las altitudes de nuestra serranía. El hielo erosiona, destruye, atraviesa la cordillera, forma una garganta que el hombre aprovecha para hacer vías de comunicación, carretera, trocha, pista, por ahí transitan, se movilizan automóviles, seres humanos, animales, y por ahí se comunican pueblos de la ciudad costeña con el interior del país. ¿Cuál es el paso habla de mayor altitud en Perú? Anticor. Por ahí pasa la carretera central y a un lado de él está el Nevado de Tigrio, donde nace nuestro río, el Rímac. ¿Cuánto tiene Anticona? 4.816 metros sobre el nivel del mar, si la memoria no me engaña. Si la memoria no me engaña. Lindo lugar. Ya, ese es un paso abra. ¿Y con qué característica está ligado? Con la C, permite la comunicación a través de carreteras. Ya está. La C permite la comunicación a través de carreteras. Vamos a la 3. Cañones. ¿Qué es un cañón? Es un valle formado por erosión fluvial. Fluvial viene de fluvio, río en latín. Es un valle profundo. La superficie terrestre ha evolucionado a través del tiempo y ha formado ese hundimiento, esa caída, esa precipitación de la corteza. Se llama cañones. Por ejemplo, ¿cuál es el cañón más profundo del mundo? Está en Perú.
Arequipa se llama Cotahuasi. El segundo cañón más profundo del Perú y el segundo del mundo también está en Arequipa, y es el Colca. ¿Para qué se utilizan cañones? Se utilizan para aprovechar el tránsito de las aguas de los ríos, estamos su desplazamiento erosivo y de gran fuerza en el cual se utilizan para construir centrales hidroeléctricas. Ejemplo, el cañón del Pato en Ancash, que utiliza las aguas del río Santa. Por consiguiente, la 3 es la B. Tienen aptitudes para el aprovechamiento hidroeléctrico, es decir, aprovechar la energía del río, el desplazamiento, caída, movimiento de los ríos, sus aguas, para mover turbinas que generan electricidad. Por ejemplo, la electricidad del cañón del Paco es aprovechado en la provincia de Santa, Ancash, y bastante utilizado en las fábricas de harina de pescado, aceite de pescado, pescado congelado en Chimbote. En Chimbote. Nunca te olvides, hijo. Ya está. La 3, la B. Y el 4 que queda, valles interandinos, que es un valle, un terreno próximo a un río. Y por lo general lleva el nombre del río que lo forma. Es una zona aluvial inundada. Y por consiguiente es el terreno más propicio para el agro. Y en el caso de la sierra, es el relieve, la zona, la geoforma, el lugar más habitado. Ejemplo, el valle te dispensa, te otorga, te brinda productos de pan llevar. Las ciudades costeñas como Lima, si no fuera por él, nos morimos de hambre. El Valle del Mantaro. Por eso está ligado a la A, pues concentra la mayor parte de la población andina. Porque es importante para su cultivo y alimentación. Si no, esa gente se muere de hambre. ¿Se acabó? Ah, y hablando de mesetas, ejemplo práctico, la meseta más grande que tiene los Andes. Y lo comparte Perú y Bolivia. La meseta o altiplanicie peruano-boliviano. ¿Cuál es? El Collao. El Collao, donde se ubica el lago navegable de mayor altitud en el mundo llamado Titicaca. Se acabó, ni vuelta que darle. Por eso la alternativa correcta de la 79, ¿cuál es? La D, pues, acá está. 1D, 2C, 3B y 4A. La D. Punto. Ahí lo tienes. Pregunta 80. Y cerramos con broche de oro. Estimados amigos y amigas, estimados estudiantes, público en general, que gentilmente nos acompañan, están observando el desarrollo de la práctica calificada, de la séptima práctica calificada de la CEPREUNI, que se ha llevado a cabo, se ha realizado hace poco. Sencillísimo. Son las fijas que modestamente estamos desarrollando con los muchachos que van a postular a la UNI en nuestra academia UNICEF, que les invitamos a matricularse. Háganlo, aprovechenlo al máximo y de esta manera asegura tu ingreso a la UNI y también a la decana de América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pregunta 80, y con esto me despido. Según Javier Pulgar Vidal, geógrafo peruano, que Dios lo tenga en su gloria, autor de una obra de 2 tomos, buenazo, la famosa 8 regiones naturales del Perú, la región Quechua, o también llamada templada, Quechua o templada, ¿a qué altitud está? Se ubica 2.300, entre los 2.300 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Por qué se le llama también a la Quechua templada? Porque hace alusión a su clima. No hace ni tanto calor ni tanto frío, es templado. Un clima agradable, benigno,
Buenazo. El mejor clima del Perú y el mundo. Ahí se ubican ciudades como Huaraz, Cusco, Arequipa, Ayacucho, Andahuaylas, Chancay, Cajamarca, etcétera, etcétera, lo máximo. Dice, según Javier Pulgar Vidal, la región quechua posee el clima más benigno, ¿ya ves? Identifique la alternativa que corresponda a otra característica de la región natural. Vamos a ver, analicemos. ¿Presenta las mesetas de mayor altitud y extensión? No. La región de mesetas es la Puna Ojalca. La Puna Ojalca. Entre 4.100 a 4.800 metros sobre el nivel del mar. La A no es. ¿Es el hábitat de especies como el capibara? No. El capibara, que ahora está en moda, que en el Perú también se le llama ronzoco, deliciosa su carne, el roedor más grande del mundo, lamentablemente en proceso de extinción por su consumo, porque su carne es apetecible, habita la selva baja Omagua, o también llamada llanura amazónica. Te estoy hablando de los 2.400, no miento, de los 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. En la selva al oriente. La B no es. La C se ubica altitudinalmente entre los 500 a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Mentira. Esta altitud pertenece a la yunga o quebrada. Yunga o quebrada. Yunga o quebrada. Y la que hecho temprano que se está pidiendo. Chao, la C. Te quedan dos. La D. ¿Posee un clima tropical acorde a su altitud? Mentira. ¿Quiénes tienen clima tropical en Perú? Dos regiones. Tropical, cálida, calurosa, caliente, húmeda, nubosa y lluviosa. Uno, la selva alta Rupa-Rupa. De los 2.200 a 400 metros sobre el nivel del mar, si la memoria no me engaña, y la selva baja Omagua o llanura amazónica, de los 400 a 80 metros sobre el nivel del mar. Porque recuerda que el clima de la Quechua templada es templado. Es templado. Si lo acabamos de decir hace poquito. Por consiguiente, la alternativa correcta, el que queda, es la E. Es la de mayor población humana en la sierra. Y se concentra por su clima y por sus tierras fértiles, muy aprovechadas en el agro, con la cual abastece de alimento a su pueblo, no muere de hambre, desde épocas inmemorables hasta hoy. Por eso la 80 es la E, ya está. Vuelvo a mi cámara original, un ratito por favor. Bien, esperando que la clase, el escenario de hoy haya sido de pagado, estimado estudiante, amigo y amiga, público en general. Amigo, el profesor Eduardo Ríos se despide. Hasta otra oportunidad. Esperando que haya sido cerrado y no te olvides de matricularte. Ya, ya. No lo dilates. No pienses 1.000.000 de veces. Y tu preparación será excepcional, con seguridad. Así lo afirmo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo y hasta otra oportunidad. Gracias, gracias, gracias.